Hola, ninguno, parte 2. Frecuencia de la información financiera. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros, por lo menos una vez al año. Eso no quiere decir que la entidad no pueda presentar estados financieros intermedios. Sí, seguramente las compañías que cotizan en bolsa lo tienen que hacer de forma obligatoria porque tienen que cumplir los requerimientos de esa bolsa de valores. Información comparativa. La NIC 1 requiere que la entidad revele la información comparativa con respecto al periodo anterior. Esto es, revelar con un mínimo de 2 de cada uno de los estados financieros y las notas relacionadas. Se introduce una exigencia para incluir un juego completo de los estados financieros, ¿sí? Un estado de situación financiera al principio del periodo comparativo, más temprano siempre que la entidad haya aplicado retrospectivamente una política contable o haga una nueva exposición retrospectiva de partidas de los estados financieros. Sí, esto es cuando hacemos la corrección de un error, pero recuerde, la información financiera se tiene que presentar de forma comparativa. Usualmente, si estamos hablando del año 2019, va a ser comparativo con el año 2018. ¿Qué contiene el estado de situación financiera? Sí, en el balance o el estado de situación financiera se incluirán como mínimo rúbricas. Rúbricas quiere decir cuentas específicas con los valores o importes correspondientes de las siguientes partidas: propiedad, planta y equipo, inversiones inmobiliarias, activos intangibles, activos financieros, excluidos los mencionados en apartados E, H, E y posteriores, ya los vamos a ver. Inversiones contabilizadas aplicando el método de participación, activos biológicos, existencias o lo que llamamos inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con clientes, efectivo y otros medios líquidos equivalentes, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, todo lo que tiene que ver con proveedores, provisiones, ¿sí? Pasivo financiero excluyendo los importes mencionados en los apartados J y K anteriores, pasivos y activos por impuestos corrientes según quedan definidos en la NIC número 12 de impuestos sobre las ganancias, pasivos y activos por impuestos diferidos según se define la NIC 12, intereses minoritarios presentados dentro del patrimonio neto, y capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de los instrumentos netos de la controladora. La entidad revelará, ya sea en el balance o en las notas, subclasificaciones más detalladas de cada una de estas partidas que componen el estado de situación financiera. Una entidad decidirá también presentar partidas adicionales de forma separada en función de una evaluación de la naturaleza y liquidez de los activos, la función de los activos dentro de la entidad, los importes y naturaleza y el plazo de los pasivos. ¿Sí? Entonces aquí es importante tener algunas otras definiciones claras. La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas dentro del estado de situación financiera, de acuerdo con el párrafo 57 de esta norma al 67. Excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información más relevante y fiable a los usuarios de los estados financieros. ¿Quiénes utilizan una presentación basada en el grado de liquidez? Básicamente las entidades financieras, mientras que las entidades no financieras presentan una clasificación de activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes y patrimonio. Activos corrientes. 1. Son aquellos que se espera realizar o pretende venderlos o consumirlos en el ciclo normal de explotación. Ejemplo, los inventarios. Mantener el activo principalmente con fines de negociación. Estamos hablando de instrumentos financieros. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del ejercicio contable sobre la que se informa. El activo sea efectivo o equivalente de efectivo, a menos que tenga restricciones para ser intercambiado o usado al cancelar un pasivo
al menos durante los 12 meses siguientes a partir de la fecha del ejercicio sobre el que se informa, 31 de diciembre de cada año. Una entidad clasificará a todos los demás como activos no corrientes. Pasivos corrientes. Igual, se espera cancelar el pasivo en su ciclo normal de explotación. El ciclo normal de explotación es lo que conocemos como rotación del capital de trabajo, y el capital de trabajo está conformado por el efectivo, los proveedores, el inventario, las cuentas por cobrar. Mantener el pasivo principalmente con fines de negociación, un instrumento financiero. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre el que se informa. Bueno, y aquí podemos mirar una presentación, ¿sí?, de un balance general de la compañía Modelo S.A., en donde tenemos los activos corrientes, ¿sí?, presentado desde luego de forma comparativa, en este caso 2018-2017, haciendo referencia a las notas a los estados financieros, en donde vamos a encontrar subpartidas más detalladas que conforman estas partidas principales: efectivo y bancos, activos financieros, cuentas por cobrar comerciales y otras, inventarios, anticipos por impuestos corrientes, pagos anticipados, inversiones, cuentas por pagar comerciales y otras, pasivos por impuestos corrientes. En los no corrientes tenemos préstamos financieros. En los activos no corrientes tenemos activos por impuestos diferidos, propiedad, planta y equipo, y desde luego el patrimonio. Estado de resultado integral. Objetivos. Los objetivos fundamentales son presentar de forma resumida la situación financiera de la empresa, medir el desempeño operativo de la empresa a través de una relacionar los ingresos con los gastos, y evaluar la rentabilidad o determinar la reparticipación de dividendos o estimación de proyecciones de ventas. Establecer márgenes para identificar consumos de recursos económicos. Objetivos. Para su elaboración se la puede realizar de forma mensual, trimestral o anual. ¿Sí? Todo depende de la necesidad de información financiera que tenga cada compañía. Lo usual es que las compañías vayan generando estados de resultados mensuales para al final, ¿sí?, generar un solo estado de presentación anual. ¿Sí? Todas las partidas de ingreso de gasto reconocidas en el ejercicio se incluirán en el resultado del mismo, a menos que una norma o una interpretación establezca lo contrario. En la cuenta de resultados se incluirán como mínimo rubras específicas con los importes que correspondan a las siguientes partidas: ingresos ordinarios, gastos financieros, impuesto a las ganancias, un único importe que comprende el total de el resultado después de impuestos procedente de las actividades discontinuadas y el resultado después de impuestos que se haya reconocido por la medida de valor razonable menos los costos de venta o por causa de la venta o exposición por otra vía de los activos o grupos de desapropiación de elementos que constituyen la aplicación en descontinuación. Bueno, esto suena bastante técnico, pero estamos hablando de la NIF 5, de activos no corrientes disponibles para la venta. Resultado del ejercicio, resultado del periodo atribuido a los intereses minoritarios y resultado del periodo atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la controlada. La entidad, esto sí también es muy importante tomar en cuenta, no presentará ni en la cuenta de resultados ni en las notas ninguna partida de ingresos o gastos con la consideración de partidas extraordinarias. Si ya no existen los otros gastos extraordinarios, no, ahora ya todo para la contabilidad financiera, a menos que se traten de pérdidas o ganancias, ya todo es ordinario. Cuando las partidas de ingreso y gasto sean materiales o tengan importancia relativa, su naturaleza e importe se revelará por separado. O sea, si yo tengo una partida de ingreso o gasto que es muy material, entonces amerita una revelación individual, ¿sí?, en el estado financiero. La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizado para ello una clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo desde luego de cuál proporcione una información que sea fiable y más relevante. Aquí tenemos un modelo sencillito
que es usado por la mayor parte de compañías en el Ecuador y en la mayor parte de países que aplican NIM. Tenemos los ingresos ordinarios, el costo de ventas, el margen bruto, que es el resultado de los ingresos menos costos, los gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, la utilidad antes de impuestos, el impuesto a la renta, tal cual como decía anteriormente, el impuesto corriente, el impuesto diferido, el total del gasto impuesto a la renta del ejercicio y la utilidad del ejercicio y desde luego los otros resultados integrales, que en este caso lo que tenemos son unas pérdidas actuariales, ¿sí? Y la utilidad neta y resultado integral del año. Asientos de cierre. Los asientos contables de cierre se constituyen en el paso final del proceso contable y se realizan al finalizar el periodo o cuando la empresa cesa sus actividades. Tienen como objetivo saldar las cuentas nominales y transitorias de ingresos y gastos, que se encuentran abiertas desde luego en el libro mayor. El proceso a efectuarse es sencillito: acreditar cada una de las cuentas de costos y gastos, debitar cada una de las cuentas de ingresos. Cuando se utiliza el sistema de inventario periódico, se debe cancelar las mercaderías y los productos fabricados por la empresa. Inventario inicial, incorporar el inventario final. Para este proceso se utiliza como contrapartida la cuenta de pérdidas y ganancias, la misma que al cerrarse se denominará utilidad o pérdida del ejercicio. Esta cuenta, si queda con saldo débito, significa que los egresos fueron mayores que los ingresos. En caso contrario, tendremos ganancias. Para los dos casos, el saldo de esta cuenta debe ser igual al valor de la utilidad o pérdida registrada en el estado financiero. Los asientos de cierre estarán básicamente en función de la siguiente estructura: ingresos, realizamos un débito al resumen de rentas y gastos, que viene a ser básicamente el resultado del ejercicio. Resumen de rentas y gastos, cerramos los costos con un crédito. Resumen de rentas y gastos contra la utilidad del ejercicio. Y si es al contrario, entonces tendríamos una pérdida del ejercicio. Esta es una forma sencilla como lo haría cualquier sistema contable. Estado de cambios en el patrimonio neto. La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará 1. El resultado del ejercicio, cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido en otras normas o interpretaciones, se haya reconocido directamente al patrimonio. El total de ingresos y gastos del ejercicio calculado como la suma de los apartados A y B anteriores, mostrado separadamente el importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio, y para cada uno de los componentes de patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas contables y corrección de errores, de acuerdo con NIG 8, si es que el balance ha sido previamente reexpresado o reestructurado por la corrección de un error. Aumento de sus activos netos en sus recursos propios, disminución de sus activos netos en sus recursos propios. Aumento quiere decir ganancia para la empresa, al final el patrimonio se ve fortalecido. Disminución quiere decir que la compañía presenta resultados negativos y desde luego el patrimonio se ve disminuido, ¿sí? Excepto los aportes de capital o retiro de dividendos, ¿sí? Que el patrimonio también puede disminuir por los dividendos que reciben los accionistas, si los resultados acumulados disminuyen, o el patrimonio también puede incrementarse por los aportes que realizan los accionistas. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos el movimiento del patrimonio, ¿sí? De forma comparativa, año 16, año 17, año 18. Capital, reservas, otro resultado integral, resultados acumulados y el total. Saldos iniciales, movimientos del resultado integral, utilidad del ejercicio, ¿sí? Saldos al 31 de diciembre del 2017, apropiación de reservas. Aquí tenemos una apropiación de reservas de la utilidad, otro resultado integral nuevamente, ¿sí? Los resultados del ejercicio y desde luego los saldos al 31 de diciembre del 2018. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo. Este es un estado que muestra,
sí, que suministra a los estados a los usuarios de la información financiera, cuáles han sido los movimientos que ha tenido el flujo de caja dentro de la entidad. Y sobre todo muestra la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo. Recuerde que el activo más valioso que tiene una organización es la caja, el dinero, el efectivo. Y mientras mayor sea esa capacidad para generar dinero, ¿sí?, mayor va a ser el valor que la empresa va a tener dentro de la entidad. Sí, en este estado no aplica el principio del devengado, porque aquí mostramos los ingresos de efectivo menos los egresos de efectivo clasificados en 3 actividades: operación, inversión o financiamiento. Y el estado de flujo de efectivo se lo puede presentar ya sea aplicando el método directo, que es el recomendable para las compañías de interés público, y el método indirecto, que también es la primera opción, sobre todo que tienen las compañías que no son de interés público. Acá tenemos justamente los flujos de operación, los flujos de inversión y los flujos de financiamiento. Para preparar este estado financiero nos tenemos que basar en lo que establece la ANIC número 7. Y luego llegan las notas a los estados financieros. ¿Sí? Si los estados financieros no tuvieran estas notas, seguramente el tomar decisiones sobre estos estados financieros para cualquier usuario sería complejo. ¿Qué debemos presentar? La entidad presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las políticas de medición, ¿sí?, que aplicó la compañía para las diferentes transacciones? ¿Sí? ¿Y cuáles son las políticas que aplicó la compañía para medir, para valorar los activos y pasivos, sobre todo en la fecha del balance? Revelará adicionalmente la información que, siendo requerida por las NIF, no se presente en el balance o en la cuenta de resultados, en el estado de cambios del patrimonio neto o en el de flujo de efectivo. Bueno, a través de las notas de los estados financieros podemos hacer revelaciones importantes que nos permitan explicar de mejor forma cuál ha sido el desempeño financiero y económico de la entidad. Suministrará información adicional que, no habiéndose incluido en el balance o en las cuentas de resultados o en los flujos de efectivo, sea relevante para la comprensión del negocio. Orden de presentación de las notas. Declaración del cumplimiento de NIFs. 2. Declaración de las políticas contables utilizadas para preparar esos estados financieros. 3. Información del contenido o desagregación del contenido de cada una de las partidas de los estados financieros. Y desde luego, otras revelaciones de juicios, contingencias que puedan afectar el desempeño de la compañía. La entidad revelará en el resumen que contenga las políticas contables significativas. ¿Sí? Es importante escribir en el reporte financiero qué políticas apliqué para inventarios, para cuentas por cobrar, para reconocimiento de ingresos, costos, gastos, patrimonio, propiedad, planta y equipo. Las bases para la elaboración de los estados financieros y demás políticas contables empleadas que resulten relevantes para la comprensión de los mismos. Hoy, por ejemplo, las compañías de interés público tienen que personalizar estas notas y detallar específicamente qué es lo que han hecho. ¿Sí? Acá vamos a mirar, ¿sí?, un ejemplo de notas a los estados financieros. Como usted puede visualizar, tenemos la información general, ¿sí?, qué es lo que hace en este caso nuestra compañía modelo, cuáles son las bases de presentación, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es básicamente el cumplimiento con las normas internacionales de información financiera. Vamos a hacer nuestra declaración. Aquí vamos a hablar de cuáles han sido las nuevas normas y estándares revisados, ¿sí?, y los impactos que estos han tenido en los estados financieros. Vamos a hablar de la clasificación y evaluación de los activos financieros con sus bases de presentación, cómo se calcula el deterioro, clasificación y medición de pasivos financieros, revelaciones relacionadas y aplicación inicial, por ejemplo en este caso de NIF 9, impacto del desempeño financiero y la aplicación de NIF 9, adopción de los nuevos estándares de información financiera y las fechas en las cuales estos van a entrar en vigencia.
¿sí? ¿Cuáles son las nuevas normas o enmiendas que se han generado y las fechas en que entran en vigencia? ¿Sí? Principales políticas contables que la compañía utilizó para preparar los estados financieros, y aquí ya vamos cuenta por cuenta, detallar lo que hemos hecho, ¿sí? Partida por partida, cuáles son las políticas de reconocimiento y medición que hemos utilizado, ¿sí? Y luego del resumen de todas estas políticas contables utilizadas, sí, que es un detalle largo, viene la desagregación o cómo están compuestas cada una de las cuentas. Efectivo, las cuentas por cobrar comerciales, ¿sí? Los inventarios, pagos anticipados, si tenemos inversiones, ¿sí? Y tenemos las propiedad, planta y equipo, tal cual con los requerimientos que establece cada una de las normas, ¿sí? Al final también de nuestro reporte financiero, ¿sí? Después de las notas, tenemos que revelar desde luego si es que existen juicios, contingencias que ameriten ser reconocidas, ¿sí? Y mencionadas para que los usuarios financieros tengan una apreciación de la compañía de forma correcta y puedan tomar decisiones adecuadas. Muchas gracias. Escucha esto que hoy te voy a decir.